arrebatados, porque ya hablamos de lo que pasará con los moradores de la tierra, los que queden en la tribulación. Pero ¿qué pasará con nosotros en ese lapso, en esas 70 semanas, la semana 70 de Daniel, mientras todo eso acontece? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Somos arrebatados y qué? La Biblia nos deja entrever dos acontecimientos que pasarán en el cielo, que sinceramente no sé cuál será primero y cuál segundo. Creo que, personalmente, el tribunal de Cristo vendrá primero y luego las bodas del Cordero, pero hay quienes piensan al revés. No importa, lo que sí nos revela la Biblia, que dos cosas van a pasar en el cielo. Lo primero, las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 dice: «Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas, es las acciones justas de los santos». Y el ángel me dijo: «Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero». Y me dijo: «Estas son palabras verdaderas de Dios». Durante toda su vida, Jesús y su ministerio enseñó muchas veces y usó muchísimas veces las parábolas o las metáforas que tienen que ver con lo matrimonial. De hecho, la más conocida, Mateo 25, el novio que viene, viene por su esposa, pero están las 10 vírgenes, es una figura que representa algo del tiempo del fin. Y así muchísimas veces más. Jesucristo ilustra nuestra reunión con Él con unas bodas. Pablo, en sus cartas, va a hablar que la iglesia es la esposa de Cristo. Maridos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Y aquí en Apocalipsis se menciona las bodas del Cordero. En la antigüedad, en tiempos de Jesús, para aquellos que se iban a casar, habían 3 etapas. Aquellos que ya tenían definido casarse. La primera etapa era la etapa del desposorio. Aquí es donde encontramos a María y a José cuando nace Jesús, que ella se encuentra que está embarazada. Estaban en el desposorio. ¿Qué viene a ser? Es cuando, para nosotros hoy en nuestra cultura, viene a ser el tiempo del compromiso. Cuando los novios ya definieron que se van a casar, que quieren formar su hogar, sea por voluntad propia o a veces en aquel tiempo se acostumbraban los matrimonios arreglados, pero como sea, el desposorio era esa etapa en donde las familias intercambiaban dotes, regalos y se celebraba como un compromiso. Era una etapa previa al matrimonio, al casamiento. El segundo punto importante de las bodas de aquel tiempo era la procesión, en donde en la noche el novio salía de su casa, iba con amigos, levantaba a las damas de honor, las vírgenes que menciona Mateo, y en ese contexto ellos iban ¿a dónde? A la casa a buscar a la novia. Y la tercera etapa de las bodas era celebrar la cena de bodas. Y la cena o la fiesta de bodas para nosotros nosotros hoy hacemos una noche, un brindis y ya está, pero en aquel tiempo, si la familia lo podía, las familias lo podían, duraban hasta días las bodas. Duraban muchísimo. Son un pueblo de mucha celebración, mucha fiesta. Y nosotros podemos decir que las 2 etapas previas, o primero la primera etapa que tiene que ver con el desposorio, ese contrato prematrimonial, si lo hacemos un paralelismo, se cumplió cuando Cristo murió en la cruz por nosotros y nosotros nos convertimos al Señor. La etapa de el novio ir a buscar a la novia, la que estamos esperando cuando el Señor venga a arrebatar a la iglesia. Y luego acontecerá las bodas del Cordero, que es más ni menos, hermanos, que la celebración del encuentro de la iglesia con Cristo. Va a ser una fiesta. No sé si durará los 7 años, 3 años y medio, 4 años, no sé exactamente la duración. Pero sepa que es algo que la iglesia se está preparando, es para encontrarnos con el Señor en los cielos, en lo que se conoce como las bodas del Cordero. Este encuentro de Cristo con su amada, con su pueblo. Y es una fiesta de no solamente encontrarnos con el Señor, es encontrarnos con los que nos antecedieron, con los que murieron antes, con los amigos y hermanos que fallecieron. Es la iglesia de los que estaban vivos, de los que fallecieron antes, es volver a reencontrarnos para tener una celebración. No sé si querés añadir algo al respecto. ¿No? Bien. Entonces, para nosotros, una de las cosas que va a acontecer es las bodas del Cordero. Y lo otro que va a acontecer en los cielos, que nos esperan, y para lo cual debemos estar preparados,
es el tribunal de Cristo. Y tengo dos textos, no sé, Sabrina, si estás con la computadora, ¿me puedes ayudar? Romanos capítulo 14, del versículo 10 al 12. Si todos pueden buscarlo. Y con respecto a las bodas del Cordero, si ustedes leen un poco más adelante, en ese mismo capítulo 19, cuando Cristo viene, dice que a ella se le da un lino finísimo. Y cuando Cristo viene visiblemente, lo siguen los santos y están vestidos de la misma manera. Porque es la iglesia, porque son los creyentes que fueron arrebatados, ya pasaron por la boda del Cordero. Y ahora vienen a reinar con el Señor por 1000 años, como lo vimos. Pero Romanos capítulo 14, versículo 10 al 12 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Y 2 Corintios 5:10 dice o refuerza esta idea, porque es necesario, 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros, acá Pablo habla en plural y de nosotros, no habla del resto del mundo, habla de creyentes, habla de los que estamos esperando al Señor. Todos nosotros, tú, mi hermano, yo, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces Pablo va a hablar del tribunal de Cristo, que no debemos confundirlo con el tribunal o el juicio del gran trono blanco que vimos más temprano. La palabra tribunal que se usa acá es una palabra en el griego clásico, una palabra bema. Es el tribunal bema. Y no era un tribunal de juzgado como quien es condenado a muerte o a un juicio en lo penal. Es un tribunal, podemos decir, que se compara a los tribunales o a los jueces que hay en los eventos deportivos. El tribunal bema era aquel, ¿vieron cuando terminará la Copa América y Dios quiera que estemos en el podio con los alzando la 16ª copa, creo que es? ¿Y ahí quién está en ese podio? Los ganadores. El tribunal bema era el podio en donde los ganadores que competían en las arenas de las Olimpiadas de aquel tiempo accedían a este tribunal que lo juzgaba y les daba la recompensa. No era y no tiene que compararse o no tiene que identificarse con un tribunal para recibir juicio. Es un tribunal, el tribunal de Cristo, ante el cual todos compareceremos, dice la Escritura. Es el tribunal donde cada uno va a recibir su galardón, su recompensa, según hayamos sido fieles, hermanos. Y esto es muy importante, porque el Señor dijo, Hassan lo habló más temprano, ¿no? Sido fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Este tribunal es la antesala de lo que recibiremos en el milenio para poder administrar o gobernar según el Señor tenga para cada uno de nosotros. Amén. Sí, lo que hablábamos hoy es la parábola de los talentos, ¿no? Y el otro día escuché una frase en donde alguien decía, el primer error de un creyente es creer que es salvo por obras, porque somos salvos por la fe, pero el segundo error es creer que las obras no son importantes. O sea, si bien no somos salvos por obras, es importante que también, como decía Martín, ¿verdad? Que podamos administrar y podamos rendirle cuentas al Señor en forma correcta y digamos, habiendo cumplido con lo que Dios nos encomendó, ¿no? Porque podemos ser salvos, es verdad, somos salvos, pero luego hay esta instancia donde el Señor va a reconocer. Y qué importante también saber que nada de lo que hacemos para el Señor es en vano, ¿no? Nada de lo que hayas hecho para el Señor queda en el olvido. Todo allí está anotado por el Señor. Y ese día, esas lágrimas que derramaste, porque servías, trabajabas y parecía que nadie lo reconocía o que nadie lo veía, el Señor lo ve. Amén. Y el Señor tomó nota y está allí esperando ese momento para darte la recompensa por las cosas que hicimos, ¿verdad? Y qué importante entender, José, creo que acopla mucho este micro, bájalo un poquitito. Importante entender que el Señor nos ha dado, en la parábola dice talentos, ¿verdad? Pero no habla de talentos de habilidades, sino capacidades, dones, tareas para desarrollar. Y que bueno, primero conocerlas, entenderlas y luego hacer algo con ellas, no enterrarlas como hizo el insensato que tenía miedo, entonces tomó el único talento que tenía y lo enterró
Y bueno, sí, después vino el Señor, pero ¿qué le reclamó? Le reclamó que no había hecho nada con lo que el Señor le había dado, ¿verdad? Así que, bueno, eso, importante también, una vez que conocimos al Señor y nos enamoramos de Él, luego le servimos y hacemos todo lo que venga a la mano. Amén. Es lo que aquí dice, lo que cada uno haya hecho en el cuerpo, sea bueno y sea malo. Lo primero que quiero destacar es que los que tienen el tribunal de Cristo, hermano, ya tienen salvación. Esto no es un tribunal para juzgar salvación o para decir vos sí, vos no. Porque se entiende que son los arrebatados, son los que fueron arrebatados y ya están en el cielo. De modo que la salvación ya está garantizada. Ahora, el tribunal de Cristo es para recompensar la fidelidad, el compromiso, la entrega, lo que cada uno de nosotros hayamos hecho. Pero también la intención, 3 cosas se van a juzgar: las acciones, las palabras y las intenciones. Por eso dice, y acá donde hay que prender las alarmas, primero saber que ya somos salvos, pero dice que la obra de alguno, que quizás hacía mucho aquí en la tierra y uno lo veía y muy vistoso, unos dones fantásticos, todo, dice que la obra de cada uno será probada. Y Pablo habla de que en aquel día el fuego, tipificando el fuego como juicio, va a revelar las verdaderas intenciones de cada uno. Y algunos que hacían mucho aquí en la tierra van a llegar al cielo y su recompensa va a ser mínima, porque quizás estaban haciendo lo que no debían estar haciendo, lo que Dios tenía otras cosas para ellos y se desviaron, o quizás estaban haciendo con una intención mala vida, lo hacían para hacerse ver, para notar, o vaya a saber por qué razón. Y dice, la obra de cada uno será probada como por fuego. Y algunos, aún en ese tribunal, pasarán un tipo de vergüenza, si se quiere. Serán como avergonzados, porque, como dice el refrán, ¿no? Mucho ruido, pocas nueces, algo así, ¿no? Habla de que pompa, habla de espectacularidad, habla de... Ojo, estamos hablando de hermanos, acá no estamos diciendo que va a ser condenado, pero la recompensa que pensaban tener no llega, no es ni la mitad. Y ya la salvación es una recompensa enorme, hermanos, eso sí. Pero la Biblia habla de coronas que les serán dadas a los creyentes. Habla de galardones, Dios tiene galardones. He aquí vengo en breve y mi galardón para dar a cada uno según haya hecho. Entonces, las obras que dice la Biblia, Efesios 2, versículo 9, 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras, es por la fe, por la gracia. Pero el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para que andemos en buenas obras, según Dios preparó de antemano. Entonces, si bien la salvación no es por obras, luego de que somos salvos, hay obras, hay tarea, hay trabajo para hacer. Y hay, hermanos, si el Señor nos dio talentos y los estamos escondiendo. Hay, hermanos, si el Señor nos da oportunidades, puertas se abren y no las sabemos aprovechar. Hay, hermanos, con no discernir los tiempos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si nos dio un talento, un don, hay que ponerlo a trabajar, hermanos. Comencé hablando hoy en la mañana que una de mis preocupaciones era, bueno, cuando el Señor venga, si el Señor viene y todo esto, la tensión entre el pronto y el todavía no. Si el Señor viene y me pidió que edifique una pared, que cuando venga siga haciéndola como el primer día. A veces tendemos a pasar el tiempo y yo sé que las etapas de la vida, la fuerza, la juventud, el vigor, el dinamismo, no nos da a veces para hacer lo que hacíamos antes. Pero eso no tiene nada que ver con dejar de servir al Señor y dejar de hacer aquello que Dios nos llamó. La vida cambia, las asignaciones cambian, pero el llamado, la pasión por predicar, la pasión por servir al Señor siempre tiene que ser la misma. Y más sabiendo que aquel día se acerca, hermanos. Para que cada uno de nosotros recibamos del Señor lo que según hayamos hecho y no pasemos vergüenza en ese momento. Por eso, hermanos, en este colorario final es llamar a la iglesia, a ti, a mí, a hacer una reflexión de cómo tiene que estar nuestra vida de cara a lo que se viene, al tribunal de Cristo. Porque es necesario que todos comparezcamos, nadie se va a escapar. Nadie va a ser omiso a esto. Todos tenemos que comparecer. Todo va a ser un tribunal de triunfo, ya somos más que vencedores ahí. Ya logramos, ya estamos del otro lado, pero hay más, hermanos. Te quiero decir algo, el Señor salvó tu alma, pero hay más. La salvación es el inicio de una nueva vida en el Señor. No te conformes solo con decir soy salvo, me congrego y el Señor vendrá por mí. Hay más de este lado del sol. Hay más, habrá más del otro lado de la eternidad. Pero hay que ser fieles hoy en lo poco para recibir grandes galardones del Señor. Amén.
Y hay un pensamiento que se me viene siempre que estudiamos estos temas, ¿no? A todos nos pasa, a mí en primer lugar, que a veces el trajín de la vida, ¿no? Las obligaciones, como que te van llevando y uno está como, no digo afanado, pero sí siempre como concentrado en lo que tengo que hacer en el día a día, mi trabajo, también el servicio y la familia. Hermano, si tú te pones a pensar lo que son 70, 80 años, 90 años, lo que Dios te permita vivir en la tierra, comparado con lo que va a ser la eternidad en los cielos, realmente la vida es un suspiro, ¿verdad? Realmente la vida es un suspiro. Y este tipo de cosas, de entender realmente cuál es el propósito que tenemos en el Señor, de encontrar cuál es el propósito, de abocarnos a ese propósito y no dejar que este mundo nos influya, nos lleve cansados de aquí para allá, preocupados y agobiados, sino que, por supuesto, cumplir con nuestras responsabilidades, hacer lo que tenemos que hacer, pero con los ojos puestos en Cristo y en la eternidad. Amén. A veces, por el trajín de la vida o el afán, a veces dejamos de hacer lo que Dios nos manda hacer, dejamos un servicio, a veces también estamos allí entre los hermanos disputando por cosas que no tienen ningún sentido ni valor, ¿verdad? Y qué importante, yo me traía a memoria uno de los mensajes de la iglesia del Apocalipsis en Éfeso, que algo de lo que tenía allí el Señor contra la iglesia dice en el versículo 4, tengo una queja en tu contra, y es, otra versión dice, has perdido tu primer amor. Acá dice, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio, ¿no? Qué alerta ahí el Señor también, de despertarnos a que volvamos, dice más adelante, a nuestras primeras obras, ¿sí? Y creo que es un examen, un autoexamen que hay que hacerse permanentemente. ¿Cómo está mi relación con el Señor? ¿Cómo está ese amor que una vez yo sentía? Hoy hablaba con una hermana que me decía, estoy enamorada, me conocí al Señor, estoy como en las nubes y todo, me parece maravilloso, el taller, el guiso, el arroz, el perro, estaba enamorada. Y yo digo, qué hermoso, ¿no? Pero a veces esas cosas se van perdiendo y quedamos como en esa rutina y costumbre, y qué bueno que estas cosas nos ayuden a entender que tenemos que enfocarnos en hacer lo que Dios manda, ¿amén? En todo lo que el Señor te ponga la mano para hacer, buscar cuál es el propósito de Dios para tu vida, porque todo tiene recompensa, ¿amén? Por supuesto que vamos a ser salvos no por obras, pero luego que estamos allí en los cielos, hay un galardón, hay una recompensa para todos aquellos que se ponen a la mano del Señor a hacer lo que Él nos manda, ¿amén? Muy bien. Y un poco para estar redondeando ya en esta jornada, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Muy cansados? ¿Cómo llegan? Bien, seguimos. Porque ahora si quieren hablamos también de... Nada. Hermanos, un poco para ir cerrando y redondear, ¿cómo estar preparados para este momento? Como decía Martín, es interesante ver lo que va a pasar en el futuro, en la tribulación, pero nuestra mayor preocupación tiene que ser estar preparados para este momento, que no sabemos cuándo va a ser, que es inminente, y allí, como dice también la parábola de las 10 vírgenes, hay 5 insensatas y hay 5 prudentes, ¿sí? Y si ven, es la misma relación matemática, que uno será tomado, uno será dejado, ¿sí? No es que podemos sacar de acá que, bueno, que la mitad son salvos, no quiere decir eso, sino que hay una gran proporción de personas que están alertas, que están despiertas, que están con sus lámparas encendidas, y hay una gran proporción de personas que están durmiendo, que no están conscientes, que no están esperando, no están alertas. Entonces, ¿cómo estar preparados? Primero y principal, estar preparados en fe, confiando en el Señor, confiando en que Él viene pronto, confiando en que todo lo que hacemos es para la gloria del Señor. Por supuesto que en santidad, ¿verdad? Apartados para el Señor, todo lo que hagamos sea para la gloria del Señor, y bueno, estar lejos del pecado. Al pecado no hay que resistirlo, no hay que ver hasta dónde puedo, del pecado hay que correr, hermanos, amén. Eso me lo enseñó mi pastora y siempre me gusta tenerlo presente y repetirlo. Hay que resistir al diablo, pero del pecado hay que huir, hay que correr. Cuanto más lejos estemos del pecado, hermanos, más seguros vamos a estar, velando y orando y siempre en unidad, como les decía ahí, amándonos los unos a los otros, porque por allí también preguntaban si vamos a estar en familia, en los cielos. Hermanos, vamos a estar en esta hermosa familia, junto a todos los hermanos de la historia, conviviendo juntos. Yo a veces me pregunto, ¿no? A veces es triste, pero a veces pienso, no, pues yo con fulano no me llevo, yo con mengano no me llevo, yo si está fulano allá no voy. Hermano, ¿y qué vas a hacer en la eternidad? Señor, no, a mí cambiame de hectárea porque allá... Hermanos, tenemos que amarnos. Amarnos no significa ser los mejores amigos, pero sí soportándonos los unos a los otros. Yo soy insoportable. ¿Verdad, Vero?
Pero me tenés que soportar. Pero nos tenemos que amar, nos tenemos que soportar, tenemos que tener ese sentimiento de familia en Cristo que nos une, y el amor cubre multitud de pecados, multitud de fallas. Amén. Y por supuesto, predicando el Evangelio. Apocalipsis 22 dice allí, el versículo 6, y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Qué importante guardar la palabra de Dios, leerla, conocerla, atesorarla y también cuidarnos, hermanos, cuidarnos de desviarnos de la palabra del Señor y de lo que mandas. Esta semana vi un video terrible, yo lo había visto antes, pero me volvió a aparecer. Una iglesia grande en Estados Unidos, no sé si lo vieron, pero hacen un evento todos los años para varones, para tipo una fraternidad de varones, pero hacen un evento masivo. Y llevaron, no tuvieron mejor idea que de apertura para el evento, un stripper. Pero eso no es lo peor. Lo peor viene el otro día. Cuando uno de los pastores invitados sube uno de los pastores que daba la conferencia, sube a la plataforma y dice: hermanos, estuve toda la noche, no pude dormir. El espíritu me inquietaba. Aquí estuvo el espíritu de Jezabel. Comienza a hacer una reprensión, y en el medio de la reprensión lo censura el pastor de la iglesia y lo invita así a irse. Porque estaba fuera del lugar lo que estaba diciendo. Terrible, hermanos. Y eso pasó en una iglesia, en una mega iglesia. Y esto me traía a memoria lo que hoy comentábamos también más temprano, ¿verdad? El mensaje de las 7 iglesias, que bueno, estos mensajes representan, hay dos posiciones, ¿verdad? Una, bueno, que el creyente se identifica con una de estas congregaciones, pero también que estas 7 iglesias también es aplicable a que cada una de las iglesias que va mencionando son situaciones o momentos que la iglesia atravesó desde el momento de la revelación a Juan hasta el día de hoy. La iglesia que estuvo en la época del imperio medo-persa, la iglesia que estuvo en el imperio romano, y así hasta los tiempos de hoy. Y las últimas 2 iglesias son las iglesias que no han cumplido todavía su ciclo, y son las 2 iglesias que hoy conviven, y son los tipos podemos decir, de iglesia, los tipos de congregaciones que existen hoy, que son las últimas 2 que menciona Apocalipsis 3, que es el mensaje de la iglesia de Filadelfia y el mensaje de la iglesia de la Odisea. Y la iglesia de Filadelfia en el 3:8 dice: yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Amén. Esa es la iglesia que hoy somos nosotros. Amén. Una iglesia fuerte en el Señor, que predica la palabra y que se ha mantenido y que estamos esperando ansiosos la venida del Señor. Y luego está la iglesia de la Odisea, que según hay posiciones, estos son tipos de iglesias que están hoy como conviviendo. No iglesias, me refiero a edificios, sino formas de, no sé cómo explicarlo, de vivir el cristianismo. Ahí va, muchas gracias. Y el versículo 16 dice, 15, yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices: soy rico, tengo todo lo que quiero, pero no necesito nada. Y no te das cuenta que eres un infeliz, un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, entonces serás rico. ¿No? Qué terrible como esta iglesia en la Odisea, que perfectamente bien se puede comparar con esta situación que te contaba recién, que eres grande, eres rica, tenés un montón de recursos, un grupo de alabanza, un coro de 30 personas, luces, audio, maravilloso todo lo que montaste. Sin embargo, estás lejos y yo estoy fuera, dice Jesús, ¿no? Qué importante, qué terrible y qué mensaje, qué llamado a nosotros mismos a tener esta conciencia de buscar al Señor con un corazón sincero, con un corazón humilde, con un corazón en santidad, y no permitir que nada de este mundo se infiltre en la iglesia, pero tampoco en nuestro corazón. Amén. Que busquemos al Señor con sinceridad y siempre, siempre en humildad. Amén. Porque el orgulloso
dice la palabra de Dios, será humillado y el que se humilla será enaltecido. Amén. Así que esa es como mi reflexión, que vivamos en humildad. Amén. Que vivamos pidiendo al Señor que nos ayude a ser cada día mejores, a poder reconocer nuestros errores, a poder mejorar siempre en el camino del Señor, porque vamos camino en la perfección, y no permitir que el orgullo, que nada ni nadie nos separe del Señor y se interponga en lo que Dios tiene para nosotros. No sé, Martín, si querés agregar algo. Sí, para estar terminando, hermanos, lo que le dice a la iglesia de Filadelfia, ¿no? Que tienes pocas fuerzas, puede ser que dice por ahí. A veces pensamos que, hermano, acá no se trata de fortaleza en el sentido, sí, económico o mundano, no sé, de la cuestión. ¿Cómo puedo decir esto? Los cristianos, acá, el estar velando y estar preparado tiene que ver con cómo me estoy sintiendo ahora. Porque cuando el Señor venga, hay muchos creyentes que van a estar pasando mal, van a estar al límite de su fuerza, pero van a seguir siendo fieles. Lo que quiero decir con esto, hermanos, es que capaz que tú decís, pero yo soy tan imperfecto, yo no soy como otros que van para adelante, tiendo a desanimarme. El Señor no viene a buscar. Acá no hay distinción entre los que están animados o desanimados. Acá el Señor viene a buscar los fieles. Acá el Señor viene a buscar los que están preparados. Acá el Señor viene a buscar a los que no se han contaminado, a los que, a pesar de, hermanos, a pesar de todo lo que podamos estar viviendo, sufriendo, anímica, emocionalmente, seguimos adelante, hermanos. A esos son los que el Señor va a venir a buscar. Porque cuando el Señor venga, algunos lo van a encontrar alegres y a otros capaz que van a estar aún lidiando con enfermedades, con sufrimiento. No vamos a estar todos iguales en ese momento. Pero para la iglesia fiel el Señor dice, hay una puerta abierta y yo te libraré de la hora de prueba que viene sobre este mundo. Y quiero invitarlos a ponernos en pie, hermanos, para estar...